realmente tomaba el toro por las astas. Había un conflicto grave de en una familia, y entonces no le dejaba a los chicos a quien podía estar alterado, porque le estaba causando un daño. Entonces protejamos al chico y después peleense los padres. Eso era una actitud que yo destaco de lo que decía Eduardo, aunque a mí no me tocó nunca una situación como esa. Pude no estar de acuerdo en algunas otras cosas, pero siempre con respeto y con valentía en cuanto a la innovación, porque el abogado tiene que ser creativo, no tiene que ser creativo para dilatar, sino creativo para mejorar. Entonces hay veces que nosotros somos los que generamos en el ejercicio de la profesión lo que después se llama la jurisprudencia, porque si nosotros hacemos un planteo y el juez tiene que resolver por un lado u otro, y después la Cámara define las situaciones, porque esa originalidad pudo tener cabida. El abogado crea lo que... la jurisprudencia, pero después no sale publicado. Ahora, no, puedo interrumpirte y agregar una cosita a tu artículo que está buenísimo. Claro, yo siempre decía, ¿no?, que los jueces tienen tres órganos, ¿no? El cerebro, que generalmente lo tienen bien dotado, el corazón, y son buena gente, y los testículos, que son muchas veces lo que fallan, ¿no? Caramba. O sea, para decidir hay que tener coraje. Y es verdad que ahora la cosa se pone complicada porque el Estado en general está en un estado achicado, ¿no es cierto? Hay poderes, o sea, en lo económico, en los medios, que al juez lo apabullan un poco y entonces tiene miedo de resolver. Y esto, allá el natural difícil ejercicio de la resolución, hace que la cosa sea peor. Pero bueno, también tenemos buenos jueces. No, estamos diciendo todo, y además esa anécdota que vos dijiste, hay que destacar también de que hay juezas, ¿no? Que no tienen, pero tienen que tener otros. Pero sí, para no es un tema de género. Sí, no es un tema de género, no. Pero, no, claro que hay buenos jueces, pero realmente lo que acá señala recién Eduardo Cárdenas es cierto, es una época de crisis profunda. De todos modos, con buenos jueces o sin buenos jueces, lo importante es que el ciudadano, como dice Justicia para Todos, pueda saber cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Yo creo que esto es muy importante, esto es muy importante, y se puede, o sea, la gente comprende, hasta la gente muy humilde comprende perfectamente, porque el derecho, por suerte, es una ciencia comprensible. Es más, hay una disposición del Código Civil que dice que no se puede justificar el error por ignorancia del derecho, o sea, todos tenemos que saberlo. Yo hago una salvedad sola ahí, ¿no es cierto? Que es cierto, de derecho hay muchos opinólogos en derecho en los medios. Sí, obvio. Y de física cuántica no, o de álgebra, o de biología, porque no es tan fácil. Lo que quiero decir con esto es, uno ve en los medios cierta gente que opina, yo diría descaradamente, y que pero confunde si yo tengo a la una gente. clienta, por ejemplo, cuyo marido es riquísimo, para hablar de un tema de familia ahora, ¿no? Y aclaro, es el tema que hoy nos convoca, claro, ¿no? Está de más que lo señale. Y la señora no entiende más que de chicos. O el señor de chicos no entiende nada. Yo de cualquiera de las dos cosas le puedo explicar. Señora, acciones clase B, sociedad anónima, esto, el otro, la mayoría, todo esto se lo puedo explicar. Se lo puede explicar y ella lo puede entender y puede negociar con su marido. Yo después de varios años de ejercicio de la profesión publiqué un libro que se llama El abogado asesora y el cliente negocia en asuntos de familia. O sea que el abogado es un asesor y el cliente entiende y negocia. Claro. Y negocia como quiere y a lo mejor en contra de lo que el abogado le dice que tiene que hacer. ¿Ustedes qué piensan? Ahora, después voy a hacer editorial, hablando de los 25 años de la democracia en Argentina, al cierre de este programa, pero yo tengo la sensación de que se ha democratizado la familia en Argentina. Yo creo que venimos de un país autoritario que se consagraba o se consolidaba a través de una familia autoritaria. ¿Y eso nos pone peor o mejor que antes para ustedes? Lo que pasa es que históricamente, y remontándonos al año 1888, que es cuando entró en vigencia la ley de matrimonio, la 1393 famosa, la idiosincrasia del ciudadano fue cambiando. En esa época
estaba permitido el divorcio, pero había fidelidad de por vida. Cuando se modificó por una famosa ley 17711 en julio del 68, y no quiero ser, doy datos para ubicar el año. A la sociedad en los años, donde nació el famoso 67 vicio, y quedan nada más que clubes de eso. Y hace 40 años. Claro. Y ahí se modificó el aspecto del divorcio para hacerlo más consensuado, etcétera, con distintas variantes, pero seguía con la fidelidad de por vida. Y cuando se sanciona la reforma del Código Civil que nos rige hasta ahora, en el año 87, se terminó y se convirtió en la fidelidad hasta que el divorcio lo separe. En el ínterin, todos comentaban y comentábamos y aplaudíamos que las personas, después del divorcio, rehicieran su vida y nacieron las familias ensambladas. Cuando se estableció la aptitud como para contraer nuevas nupcias por la disolución del vínculo, nació el daño moral. Entonces aquí, como en muchas partes del mundo, el divorcio dejó de ser un divorcio matrimonial para convertirse en un divorcio patrimonial. Patrimonial. Sí. Sí, yo opino como Eduardo que cuando Vélez Sarsfield hace el Código Civil a mediados del siglo XIX, el único aspecto del Código Civil que no era liberal era la familia. O sea, la familia tenía un cerco preciso, ¿no es cierto? El cerco preciso era el matrimonio y la legitimidad. El matrimonio es lo que daba legitimidad. Por esa legitimidad, o sea, los hijos legítimos, se conducía el patrimonio, el prestigio, el apellido, etcétera. Y los hijos ilegítimos, algunos de ellos ni siquiera podían reclamar filiación. O sea, no podían decir, este es papá. Un hijo adulterino o un hijo sacrílego. La sanción venía desde la ley, desde el nacimiento. Tal cual. ¿Por qué? Porque Vélez Sarsfield, cuando construye el país a mediados del siglo XIX, dice, nosotros tenemos que poner una célula básica de la sociedad, y esta es la familia nuclear monógama matrimonial. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle certeza a un hombre que trabaja de que su trabajo va a ser ¿para quién? Para sus hijos legítimos. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe en el mundo entero, hasta hace 10 minutos que viene el ADN, que un hijo es hijo de un varón? La única forma que había para saber que un hijo era hijo de un varón socialmente era el matrimonio, porque el matrimonio tiene una magia que hace que todos los hijos que pare una mujer durante el matrimonio son hijos de ese varón. De modo que la gran máquina de legitimidad estaba dada por el matrimonio. Y entonces la certeza de que ese hombre trabajaba y ahorraba para sus hijos era en la familia, que era, decíamos todos en la escuela, la célula básica de la sociedad. Hoy en día, esta democratización de la que vos hablás y que yo coincido,